La salud es lo primero. Con ese lema comenzamos hoy una andadura en la que vamos a hablar de temas que les interesan, de esas enfermedades que a todos nos preocupan, de sus síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Lo haremos en colaboración entre la Delegación de Comunicación del Ayuntamiento y el Hospital de Alta Resolución de Écija, por lo que a lo largo de nuestros programas oiremos a los especialistas profesionales de nuestro centro hospitalario hablar de todos estos temas. También queremos que participen con sus preguntas y que lo hagan activamente. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas. Muy buenas. Don Manuel Romero. ¿Qué hay? Gracias. Muchas gracias por atendernos en primer lugar, Manuel. Bueno, felicitarle por el nuevo cargo de dirección. Recién aterrizado en el tema. Y muchas gracias a vosotros por participar en este programa de difusión. Muchísimas gracias a vosotros por abrirnos las puertas del Hospital de Alta Resolución. Yo creo que es la primera vez que hacemos una colaboración de este tipo, Manuel. En este hospital sí, en el antiguo sí hubo algo de difusión, pero en este nuevo es la primera vez. Bueno, el objetivo un poco del programa, Manuel, es acercar el hospital a la gente, acercar esa información que los especialistas nos tienen que dar de cada una de esas enfermedades, de los tratamientos, los diagnósticos, y en definitiva ver que los médicos sois cercanos, ¿no? Sois personas accesibles y que lo único que queréis es ayudar lo máximo posible a la gente. Evidentemente, aquí lógicamente son temas sobre todo un poquito de prevención y en el cual lo que se intenta es empoderar al paciente a que participe en su propia salud. No todo es cargar sobre el sistema toda la responsabilidad de prevención. Aquí en prevención es el propio ciudadano el que tiene que participar de forma activa en la colaboración de su propia salud. A mí, que suelo andar también un poquito, me agrada de forma manifiesta la cantidad de ciudadanos que hay cuidándose alrededor del río, andando casi todos los días, y muchas veces veo más gente andando que por la calle nueva. Bueno. Eso es de forma agradable porque se ve de que la gente se han concienciado de que tienen que cuidar su salud. Al final los consejos van a ser prácticamente los mismos en cada caso, ¿no, Manuel? Va a ser que nos cuidemos, sí, aquí los distintos temas que se van a tratar pues son todos principalmente preventivos, salvo un poco cardiología, en el cual nos va a hablar un poco sobre el tema de la insuficiencia cardíaca y cuidado, pues sobre todo digestivo nos va a estar hablando del cáncer de colon, cómo deben de participar de forma activa en el screening de cáncer de colon, con la detección y la participación con los centros de salud para llevar sus muestras al centro, y así pues prácticamente todo, el tema del tabaquismo, el tema del alcohol y enfermedades hepáticas, es decir que se van a hablar una serie de temas de salud, pero sobre todo orientados más hacia la prevención más que hacia el tratamiento, aunque se dé también algún tipo de información sobre qué es cada cosa. Nos va a dar la oportunidad también, Manuel, de conoceros más de cerca, ¿no? A los profesionales, ¿no? Que siempre estamos al otro lado de la mesa y esta vez vamos a estar prácticamente de tú a tú y la gente lo va a poder ver desde casa. Sí, desde casa eso lo ve un poquito más, nos van a conocer aún más o mejor, entonces pues yo creo que será un tema o una cosa que será positiva para todos. Y desmitificar también muchas de esas pruebas diagnósticas que se tienen que realizar, sí, que todos tenemos mucho hay miedo, ¿no? Algunas pruebas, sobre todo en digestivo, la endoscopia, la colonoscopia, que todo el mundo tiene ciertos reparos, cierto miedo, pues se informa de que son pruebas más o menos molestas, pero que con la ayuda del servicio de anestesia, si es necesario, pues se produce una sedación para que no sea tan molesta a aquellos pacientes que les moleste. ¿A cuántos pacientes atendéis más o menos, Manuel? En consulta externa se están atendiendo unas 52.000 personas al año. Es decir, un número muy importante, junto con otras 50 de urgencia, pues prácticamente por el hospital, no toda la población, sino 2 o 3 veces la población de la comarca se está algunas veces atendiendo.
Bueno, al final, aunque no nos gusta venir a ninguno, al pero final, es verdad que es un servicio. Entre urgencia y consulta externa, que son los que tienen mayor número, junto con las 1.300, 1.700 intervenciones anuales, es un número muy importante en que se actúa. Un servicio importantísimo el que prestáis y que esperamos que nosotros desde la televisión pública sepamos también llevar hasta las casas de los ecijanos. Esperemos que esto sea, como dice la película, el inicio de una gran amistad, ¿no? Sí, porque he estado viendo y valorando algunos temas y lógicamente todo el tema de prevención, pues se han quedado algunos temas cortos, como puede ser el tema del cáncer de mama, que el doctor Muñoz, que participa habitualmente con la Asociación del Cáncer, y creo que también con vosotros en alguna charla que ha dado, pues no lo he visto aquí, así que seguro que en la continuación de los programas seguro que participa también. Hacemos eso con ganas de continuar y de ofrecer muchísimas temporadas y cuanta más información mejor. Muchísimas gracias, Manuel, por todo. Vamos a empezar. Vamos a empezar hoy con cáncer de colon. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hoy hablamos de cáncer de colon, su incidencia en la población y la forma de prevenirlo, sobre todo con el especialista en aparato digestivo Israel Grillo. Israel Grillo, especialista en aparato digestivo del Hospital de Écija, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, inauguramos este espacio sobre salud en la televisión pública y lo hacemos precisamente hablando del cáncer de colon, una enfermedad con bastante incidencia, ¿no?, en la población. Efectivamente, se trata del cáncer más frecuente que existe en nuestro país, ¿vale? Existen diferencias en cuanto a su distribución según los sexos, como vemos aquí en la pantalla. Es un cáncer que es más frecuente en los hombres y ocupa el segundo puesto después del cáncer de próstata. Y en las mujeres ocupa el segundo puesto después del cáncer de mama. Pero si tenemos en cuenta a ambos sexos, es el cáncer más frecuente que se produce en España y en Europa y en buena parte del mundo. Si nos centramos en los datos que tenemos en España de 2014, se diagnosticaron 40.000 casos en un solo año en España y llega a producir hasta 15.000 muertes en un año en España. Luego estamos ante un tumor importante por su mortalidad y por su frecuencia, pero que tenemos que tener una cuestión muy importante, y es que es un cáncer del que conocemos cómo se produce, cuáles son las lesiones premalignas, y conociendo eso hay terapias que nos permiten prevenirlo. O sea, la idea fundamental de esta diapositiva es que es un tumor muy frecuente, pero que afortunadamente entra dentro de los cánceres que se pueden prevenir. Y como el nombre de este programa, la salud es lo primero, pues prevenir también es lo primero. Y eso es lo que queremos transmitir a todos los ecijanos y a todos los que nos vean, de que es un tumor que se puede prevenir y que si participamos en los programas de prevención, pues como veremos, pues evitaremos mala calidad de vida y sobre todo fallecimiento, ¿vale? Hablaremos de esa prevención, Israel, pero también tenemos que dar a conocer a la gente qué es, en qué consiste, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es un cáncer de colon? Efectivamente. Vamos a hacer una definición sencilla en 3 términos, ¿vale?, de lo que es un cáncer. En primero es un tumor. Un tumor es un término que conoce toda la población como algo que crece más de lo que debe, ¿vale? Entonces, en el caso del colon, que es un tubo que tiene varias capas, la capa interna que está en contacto con las heces es la parte epitelial o mucosa, y son esas células epiteliales las que empiezan a reproducirse anómalamente, más de lo que deben. Y como producen glándulas, el tumor del cáncer de colon más frecuente es el adenocarcinoma. Y cuando hablemos de prevención del cáncer de colon, nos estamos refiriendo a este cáncer que es el más frecuente, ¿vale? Esa es la primera característica, que es un tumor, células que se reproducen más de lo que deben. El segundo es el término de maligno, y lo representa en la diapositiva con un extraterrestre, suponiendo que existieran y que fuesen malos realmente. ¿Por qué? Porque el extraterrestre suponemos que tiene la facilidad para viajar, pues, por todo el universo. Pues en el caso de los tumores malignos, tienen la capacidad de viajar, no se quedan solo en el colon, sino que tienen la capacidad de viajar por todo el organismo, y lo hacen a través de 2 vías fundamentalmente. Uno son los vasos sanguíneos, y pueden producir lo que se llama metástasis, que es la siembra del tumor en zonas lejanas donde se originó, que puede ser, en el caso del cáncer de colon, suele ser el hígado y el pulmón, si es en el recto, ¿vale? Y la otra vía de diseminación, que sería el término médico, de viajar, sería a través de los vasos linfáticos, y ahí anidan en los ganglios, ¿vale? Esas son. Y la otra capacidad del extraterrestre sería de invadirnos, en este caso del tumor, sería
de invadir, de profundizar sus raíces en los órganos vecinos, ¿vale? En el caso del colon, pues están como órganos vecinos pues la vejiga, el útero, y esa capacidad de atravesar, meterse dentro de los tejidos de alrededor es lo que es la capacidad de invasión. Y después, ¿dónde está este tumor? Lo decíamos previamente, está en el colon, que se conoce también como intestino grueso, ¿vale? Y es una parte del intestino del ser humano, ¿vale? Y que comprende diferentes porciones, entre las cuales también se incluye el recto, ¿vale? Que es la parte final donde se acumulan las heces para ya expulsarlas al final. Entonces, cuando tenemos un familiar que tiene cáncer de recto, también se incluye en el cáncer de colon, que se llama también colorectal. Colorectal, efectivamente. Esa sería una definición que yo creo que todo el mundo puede comprender. ¿Y existe un perfil de personas afectadas por cáncer de colon? O sea, ¿da más incidencia en un tipo de personas que en otras? Es un tumor, es un cáncer que está muy relacionado con la edad, ¿vale? Es decir, la incidencia, es decir, la aparición de este tumor empieza a aumentar a partir de los 50 años. Y eso tiene importancia porque el cribado poblacional, el que se realiza en las personas que no tienen riesgo de otro tipo, se comienza a partir de esa edad, de los 50 años. Después hay una serie de síntomas que son síntomas de alarma, que denominamos los médicos, que son síntomas de alarma porque al paciente le tienen que hacer consultar con un médico, ¿vale? Tenemos que imaginar que el cáncer de colon, como hemos dicho, es una proliferación, una multiplicación anormal de células dentro de un tubo que es el aparato, el colon en este caso. En esa proliferación anómala se forman vasos sanguíneos que son también anormales y que al ser anormales pues sangran con más facilidad. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes del cáncer de colon es la hemorragia, que en el caso del colon pues se llama rectorragia cuando viene del recto, o se puede también hematoquecia cuando viene de zonas más altas. En la imagen vemos que según donde esté localizado el cáncer, pues se producen con más frecuencia unos síntomas u otros. Si el cáncer está localizado cerca de la salida, cerca del ano, pues ahí es más frecuente que esa sangre se vea con facilidad. Entonces, el sangrado es un síntoma de alarma, pero hay que tener una serie tiene que tener una serie de características que a los médicos nos hace pensar que tiene más riesgo de ser un cáncer de colon o no, porque tampoco se trata de alarmar a la población. Porque no todo sangrado tiene que ver con un cáncer de colon. Efectivamente. Uno de los factores más importantes es la edad. No es lo mismo que sangre una persona con 65 años, que está más o menos en el pico de edad de producción del cáncer de colon, que un chaval de 20 años que está estreñido y ha hecho las heces más duras y se ha hecho daño, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, hay que ver las cosas en el contexto clínico. Para eso están los médicos, no está Internet, están los médicos, ¿vale? Porque muchas personas se alarman, ven esa sangre y ya piensan que tienen un cáncer de colon, ¿vale? No hay que pasar ni a un extremo de que va a tener un cáncer de colon, ni personas mayores que sangran achacar esa rectorragia, ese sangrado, a hemorroides que tengo desde hace mucho tiempo. Yo creo que como recomendación, nunca mirar Internet cuando se tiene una serie de síntomas, porque realmente te terminan alarmando sí o sí. O si miras Internet o consultas Internet, utilizar páginas que sean avaladas por sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad Española de Patología Digestiva tiene su página con términos que utiliza términos que puede entender todo el mundo y que explican pues síntomas y enfermedades. Lo que no puedes buscar cualquier página y ponerte a leer. Y también depende de cada persona hipocondríaca, como vean cualquier cosa. Huir de eso. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, la el sangrado, digamos, como síntoma de alarma, especialmente a partir de cierta edad, mayor de 50 años y con ciertas características. No es lo mismo al limpiarse, que esté mezclada con las heces, no es lo mismo que esté más oscura o más clara, pero eso son apreciaciones que debe hacer el médico una vez que consulte, ¿vale? Ese es uno de los síntomas principales. Tenemos que imaginarnos, como hemos dicho, el colon como un tubo. Si esa proliferación es muy importante, como ese tubo se atascaría. Pues uno de los síntomas que también puede producir es el estreñimiento agudo o subagudo, es decir, no un estreñimiento que lleva años de evolución, sino en poco tiempo, en pocos meses, aparece un estreñimiento, otro síntoma de alarma. En este caso no es un síntoma, sino un hallazgo, un signo, sería la aparición de una anemia, también a partir de cierta edad, sobre todo en mujeres. También la anemia por falta de hierro es un dato que eso generalmente lo tienen en cuenta los médicos para pensar en la posibilidad de un cáncer de colon. Y ya si siguen creciendo, pues puede llegar a palparse una masa, una lesión,
y si sigue avanzando, porque desgraciadamente ya hemos llegado al diagnóstico precoz, que es lo que intentamos, pues ya existen síntomas generales de pérdida de peso, apetito, que puede producir cualquier cáncer. La rectorragia como síntoma de alarma a partir de cierta edad sería un mensaje que deberían tener nuestros espectadores. Bueno, esos son los síntomas principales, no son los únicos, supongo que habrá otra serie de síntomas asociados a la enfermedad, ¿no? Esos son los síntomas, se pueden distinguir síntomas locales y síntomas generales. A veces también si el tumor crece demasiado, pues también puede afectar a los órganos vecinos, que hemos dicho que tiene capacidad de invasión, puede afectar a la vejiga, al útero y tener síntomas urinarios, pero esos son menos frecuentes. Los más frecuentes son la rectorragia, la masa, el cambio del hábito intestinal y cuando está en el recto, en la parte final, la sensación continua de querer ir al váter y no hacer nada. Ese es otro síntoma también frecuente cuando está cerca del final del colon, en el recto. ¿Y cómo se produce el cáncer colorectal? Lo hemos dicho antes, en este tumor sabemos la secuencia, la historia natural, es decir, cómo empieza todo y cómo se termina en un cáncer, ¿vale? En un colon normal en el que empiezan a incidir hábitos de vida inadecuados, ¿vale? o dieta o la genética, pues se produce una lesión que es la preneoplásica, la que va antes del cáncer. Es decir, se produce una serie de mutaciones y esas células de la mucosa empiezan a crecer. Y lo que producen son unas lesiones que se llaman adenomas, ¿vale? Que son las pequeñitas que vemos aquí. Son lesiones benignas, pero que con el paso de los años puede dar lugar a la lesión maligna, que es el adenocarcinoma. Eso es muy importante porque es de lógica que para la prevención podemos afrontarla a diferentes niveles. O sea, estos adenomas son, digamos, la antesala, ¿no? Efectivamente. Del cáncer. Se llama, en términos médicos, la lesión preneoplásica, la que viene antes del cáncer, ¿vale? Entonces podemos hacer una prevención primaria, que es decir, evitar que aparezcan esos adenomas. Ahí se incide en los hábitos de vida, ¿vale? Y en la dieta, que después vamos a ver una diapositiva al respecto. Y luego vemos cómo... Después viene la prevención secundaria, que se trata de diagnosticar estas lesiones, fundamentalmente estas lesiones preneoplásicas, que son los adenomas, y en la que vamos a centrar, y en la que se centra el cribado poblacional fundamentalmente, ¿vale? Y la tercera sería ya la terciaria, que sería ya en los pacientes que han tenido un cáncer o pólipos, para que no vuelvan a tener más pólipos o no vuelvan a desarrollar un cáncer de colon, ¿vale? Entonces sería primero hablar de la prevención primaria. Si quieres hablamos de esa prevención precisamente. Vamos a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder, en la medida de lo posible, evitar un cáncer de colon. Siguiendo con el tema de Internet, en Internet salen informaciones de alimentos milagros, es decir, que curan cánceres, que si el limón, que si productos exóticos. Y realmente la prevención primaria del cáncer de colon, pero en general la prevención primaria de muchas enfermedades, se reducen a hábitos de vida saludables, que realmente los conocemos todos, ¿vale? Pero en el caso de cáncer de colon sí hay unas recomendaciones concretas, ¿vale? Entonces hay una serie de alimentos que debemos evitar, como son los alimentos grasos, las carnes, especialmente las carnes procesadas, o que se cocinan en contacto directo con el fuego, como muy fritos o en barbacoas, por ejemplo. El alcohol y el tabaco, que están relacionados con otros muchos tumores, pues en el caso de cáncer de colon también están implicados. Y como consecuencia de una alimentación inadecuada, el sobrepeso también se asocia al desarrollo de cáncer de colon. Y frente a ello, pues los hábitos de vida saludables. Se ha demostrado que hacer ejercicio físico de una manera continuada previene el cáncer de colon, que tomar productos lácteos, fibra, verdura, la carne de pollo frente a otro tipo de carnes y el pescado, pues también previenen el cáncer de colon. Y finalmente el uso de cereales y verduras que incluyen también fibra, pues también previenen. Con lo cual al final estas medidas, si las aplicamos a nuestra vida, pues prevenimos, como después en el próximo programa hable el doctor Antonio Fernández, la cardiopatía isquémica también la prevenimos y tendremos una vida sana. Lo que pasa es que esto es difícil de cumplir, como todos sabemos, y tampoco debe ser una obsesión, es decir, que si comes alguna vez carne a la barbacoa no te va a pasar nada, evidentemente. La cuestión es si estás obeso
comes porquería y tal, pues al final va a tener, puedes tener más riesgo, es decir, que después conocemos, este ha llevado una vida malísima y está más sano que una pera, pero esas son las excepciones, ¿vale? No abusar, en definitiva, ¿no? Llevar un equilibrio en nuestra vida en todo, en cuanto a alimentación, a deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sería la prevención primaria. Me ha llamado la atención que has hablado de los lácteos. Sí. Hay una campaña últimamente contra los lácteos tremenda. Efectivamente. En este caso son positivos, ¿no? Sí, y en general, es decir, los lácteos son una fuente fundamental de calcio y que solo en algunos casos concretos, como es en la intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche de la vaca, se deben, en el caso de la alergia sí se deben eliminar, pero por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, que ya hablaremos también en otro programa, pues lo que hay que limitarla, no hay que eliminarla por completo, porque es importante por eso, por el calcio y también para la flora o microbiota intestinal que tenemos en el colon, precisamente, fundamentalmente. Hablamos de esa prevención secundaria también. Efectivamente. Ya hemos fracasado en la prevención primaria. Partiendo de que no hemos cumplido todo eso que hemos mencionado, ¿no? Y entonces queremos detectar si hay pólipos. La prevención se puede hacer en dos tipos o en tres tipos de poblaciones. Uno es el cribado poblacional, que es el que nos vamos a centrar en los próximos minutos, ¿vale? Y este hace referencia a las personas que tienen un riesgo medio. Riesgo medio, ¿qué significa? Hemos visto que el cáncer de colon empieza a desarrollarse a partir de cierta edad, que son los 50 años, pues en esas personas, por el hecho de tener 50 años y hasta los 69 años, es importante detectar si tienen pólipos, ¿vale? Esas personas no tienen otro tipo de antecedentes, ni tienen enfermedades que favorecen el cáncer de colon, como puede ser una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, ni tienen en su familia antecedentes de cáncer de colon. Pues ese sistema de cribado poblacional, ¿vale? O cribado de riesgo medio, en la población de riesgo medio, es la que se hace a través del análisis de las heces con una sangre oculta en heces. Después existe otro tipo de cribado, que es el familiar. En este caso se realiza en aquellas personas que tienen varios antecedentes en la familia de cáncer de colon, y en ese caso pues se suele tender a realizar colonoscopia, incluso en ocasiones hacer estudios genéticos, porque hay factores, como he dicho, genéticos que favorecen el desarrollo de cáncer, pero esos casos son los menos frecuentes, suelen ser entre un 5 o 2% de la población, mientras que el otro es más de un 70% del esporádico, que se llama. Esa prueba de sangre en heces es muy sencilla, ¿no? Quiero decir, sí, que escuchamos pruebas, análisis y nos suena algo muy complicado, pero en este caso no es así, ¿no? Este sistema es el que hace poco ha puesto en marcha el Sistema Público Andaluz de la Junta de Andalucía, porque está demostrado a nivel en todos los estudios y se está aplicando a nivel de muchos países. Es un sistema muy sencillo al inicio, ¿vale?, que consiste en invitar a esa población a partir de los 50 años, ¿vale?, le llega una carta y le dice que, oiga, usted tiene una edad en la que el riesgo de cáncer de colon empieza a aumentar. Le proponemos hacerle una prueba muy sencilla, que es la sangre oculta en heces, ¿vale? Y entonces el ciudadano decide si se hace o no esa prueba. Debe, por su bien... Desde aquí aconsejamos que se la haga. Claro, ¿no? es decir, para un cáncer que tiene curación y que se puede prevenir, empecemos por poner de nuestra parte para evitarlo, ¿vale?, para poder solucionarlo a tiempo, ¿vale? Entonces se hace eso, se envía una carta, el paciente dice que sí, el paciente no, el ciudadano, porque todavía no es paciente. Ni tiene por qué serlo, ¿vale? Entonces se dice que sí, se hace esa prueba, la envía a su centro de salud, el centro de salud la gestiona y ya si es positiva se pone en contacto con el paciente de nuevo para poner en marcha todo el procedimiento, ¿vale? Hubo una campaña hace unos años en la televisión, lo de la caca del WhatsApp, que con la intención de que ese emoticono sirviera de estímulo a las personas para prevenir el cáncer de colon, ¿vale? Es un kit, ¿vale?, que toma muestras en diferentes partes de las heces, se cierra y se envía. Es una técnica muy específica, es decir, detecta sangre humana, no como otros antiguos que si comías algún producto cárnico podían dar falsos positivos, pero en este caso no. A partir de cierta cantidad, la prueba ya se considera positiva. Ahora, esa sangre puede ser cualquier origen, es decir, cualquier origen me refiero humana, pero no necesariamente una prueba positiva de una sangre oculta significa
que vaya a tener un pólipo y mucho menos un cáncer de colon. Ahí, digamos, se comenzaría el estudio en sí del caso. Efectivamente. Concreto, ¿no? Si la sangre oculta es positiva, pues lo que se indica es una colonoscopia. Y ahí viene una serie de momentos difíciles para la persona que se quiere hacer una colonoscopia, por lo que ha oído, por lo que piensa él que, o ella que puede ser una colonoscopia, que si me da vergüenza, que si mi vecina dijo que lo pasó fatal, que me va a doler, yo estoy tan sano y también escuché una vez que sangró o que tuvo una complicación. Y entonces otro de los objetivos de este coloquio, de esta entrevista, es quitar un poco de hierro a esa prueba tan importante para la salud, que es la colonoscopia, para prevenir el cáncer de colon. Vamos a desmitificar la colonoscopia, ¿no? Efectivamente, hay mucho. Afortunadamente en los últimos años también la visión de la colonoscopia ha cambiado, porque las técnicas son mejores, la sedación también es mejor, es decir, pero aún así todavía hay personas que son reticentes a realizarse esta exploración, con lo importante que puede ser para salvar su vida o para diagnosticar a tiempo una lesión que tiene solución, ¿vale? Entonces, podemos explicar un poco. Sí, vamos a hablar un poco de la prueba en sí, en qué consiste y, bueno, cómo hay que preparar al paciente, ¿no? Porque el paciente también tiene que hacer unas preparaciones previas a la prueba y, bueno, y quitar esos mitos negativos, ¿no?, que tenemos sobre ella. La colonoscopia es un procedimiento, ¿vale?, que realiza el especialista de aparato digestivo aquí en España, y consiste en un tubo flexible que contiene en su interior una cámara que permite ver el interior del intestino grueso o colon, ¿vale? Tiene una serie de mandos y botones que permite, pues, ir maniobrando con las manos para progresar desde el recto hasta el final del colon, hasta el ciego, ¿vale? Eso tiene su complicación técnica, también varía mucho entre unas personas y otras, ¿vale? También ese tubo permite introducir a través de él una serie de instrumentos que nos van a permitir hacer el diagnóstico de estas lesiones que hemos nombrado, los adenomas o del propio adenocarcinoma, y también nos permite introducir instrumentos para cortar y tratar esas lesiones que nos encontremos, ¿vale? Entonces, el colon sabemos que está lleno de heces y eso hay que limpiarlo, porque hemos visto en la diapositiva que los adenomas, las lesiones estas que son premalignas, en algunos casos son milimétricas, son planas, son difíciles de ver y evidentemente si no está bien preparado, como después veremos en otra diapositiva, pues va a ser imposible obtener el fin que queremos, que es detectar esas lesiones y poder quitarlas, generalmente algo que se realiza sobre la marcha. ¿Cómo limpiamos ese tubo, ¿no?, del que hablábamos, ese intestino? Es de las partes más importantes para realizar una colonoscopia, y también en este sentido pues hay mucha preocupación. De las primeras preguntas de los pacientes cuando llegan a la sala de endoscopia es: ¿estaré bien preparado?, ¿vale? Porque saben que si no lo están, pues a lo mejor hay que repetirla. Sí, puede que la prueba no sirva para nada, para su objetivo. Entonces es muy importante y también a veces es difícil. De hecho, otra cuestión que suelen plantear los pacientes después de haberse realizado ya la colonoscopia es que la han pasado peor en la preparación que en la propia colonoscopia en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que limpiar el colon por completo, eso exige tomar un volumen importante de líquido, no todo el mundo bebe el líquido igual, la preparación tiene un sabor que se intenta mejorar porque cada vez hay nuevos preparados, pero está un poco salado y no todas las personas lo toleran igual. Pero es importante seguir las pautas que damos por escrito a la hora de hacer una colonoscopia, y también que no es como antes, que solo había un preparado en el mercado y que exigía tomar mucho volumen de líquido, y ahora hay nuevos preparados que van reduciendo progresivamente esa cantidad de líquido, en vez de 4 son 2 o incluso 1 litro, y eso favorece que el paciente se lo tome correctamente y venga bien preparada la colonoscopia. No solo es la preparación en sí, los productos, los purgantes que se tienen que tomar, también hay unas recomendaciones dietéticas los días de antes para no tener muchos residuos y que evitar parte del trabajo que tiene que hacer esos purgantes el día antes de la prueba. Y vamos a ver cómo influye esto con las imágenes, porque las imágenes valen más que 1000 palabras. Aquí se ve muy claro, sí. Entonces vemos en la parte superior izquierda un colon perfectamente preparado, limpio, frente al último de abajo a la derecha,
en que hay, evidentemente, como todo el mundo puede comprender, es imposible realizar la exploración directamente. Cuando hay preparaciones intermedias, como esta de abajo a la izquierda, pues ahí se puede intentar aspirar, echar agua, porque el propio colonoscopio permite por sus canales, pues eso, echar agua con bomba y se puede aspirar. Eso hace que la exploración sea más prolongada y entonces la tolerancia puede ser un poco peor. De ahí la importancia de una buena preparación, no solo para detectar las lesiones, sino también porque se ha visto que se tolera mucho mejor si dura menos tiempo y si tenemos que ir limpiando la exploración. Hay que echar más aire, hay que aspirar más, prolonga la exploración y la hace menos tolerable. O sea, muy importante la preparación, hacerlo lo más estricta posible. Israel, imaginamos que hemos hecho esas pruebas, hemos hecho ese cribado, después esa colonoscopia y efectivamente vemos que esa persona sufre de cáncer. ¿Cuál es el tratamiento a continuación? ¿Cómo se actúa con un paciente así? Una vez que se diagnostica un cáncer de colon, ¿vale?, hay que estadificarlo, estadiarlo, ¿vale? Eso significa lo que hablamos al principio, ver si ese tumor, cuánto invade el colon o los órganos vecinos y si ha producido o no metástasis, si ha viajado al resto del organismo. Eso se hace con una serie de pruebas, generalmente un TAC abdominal y una radiografía de tórax o un TAC de tórax, y de esa forma se hace la estadificación. Según ese estadiaje, pues los tratamientos son diferentes. El principal es la cirugía, después están las opciones de radioterapia o quimioterapia, según la estadificación. Ahí lo ha hecho importante el diagnóstico precoz, porque la supervivencia del tumor, del cáncer, depende de si está muy extendido o no. Es decir, si conseguimos un diagnóstico precoz, pues la supervivencia a los 5 años ronda el 100%. Sin embargo, si el cáncer ya ha viajado al hígado fundamentalmente o al pulmón, pues ya la supervivencia a los 5 años se reduce al 15%. Por eso es importante la prevención, no solo para diagnosticar las lesiones premalignas, sino también para diagnosticar lo más precozmente posible el tumor, para que tenga la mayor supervivencia y también la terapia sea más sencilla. Es decir, hay tumores que se cogen tan precozmente que se quitan con la misma colonoscopia. Es decir, un pólipo puede tener un adenocarcinoma y tú lo quitas con una colonoscopia y si vemos que está localizado solo en la mucosa, pues el tumor, un tumor in situ que se llama, pues el tumor está curado. Es decir, de ahí a que se cura a un tumor metastásico que requiere quimioterapia, aparte de cirugía, pues hay mucha diferencia. De todas formas, hay que seguir avanzando en el tema de la colonoscopia, ¿vale? Porque aparte de la preparación, después otro de los miedos que tienen los pacientes es a que si le va a doler o no, ¿vale? Entonces ese aspecto también es importante tratarlo. Sácanos de dudas. ¿Duele? ¿No duele? Vale. Depende del caso, supongo. El dolor tiene una influencia, o sea, depende de muchos factores, ¿vale? Y el factor social y personal influye mucho. De hecho, en algunos países la colonoscopia se tolera bien sin ningún tipo de sedación, ¿vale? En España se utiliza sedación, ¿vale?, prácticamente universal. Hay diferentes grados de sedación. Una es la sedación superficial, que es la que solemos utilizar en nuestro centro, y otra es la sedación profunda. La diferencia entre una y otra es que en la sedación superficial normalmente el paciente está consciente y en la profunda suele estar dormido, sin ser una anestesia general que necesita de una intubación, ¿vale? La mayoría de los pacientes, ya con la sedación superficial, que no es la más intensa, la mayoría de los pacientes lo toleran bien o muy bien. Y eso no es algo que diga yo, sino que hicimos precisamente un estudio en nuestro hospital, haciéndole una encuesta después de la colonoscopia a un total de 300 pacientes, preguntándole si habían tolerado bien la prueba. Y la mayoría habían dicho que la prueba le había ido bien en un 91% de los casos, ¿vale? Es decir, que con esa sedación se consiguen buenos resultados. Aún así, que si eres del 9% al 10% que no lo tolera bien, pues en ese caso generalmente la exploración se detiene y buscamos la opción de repetirla más adelante con una sedación profunda para que no se lleve evidentemente un mal recuerdo de esta exploración. Así que el miedo al dolor tampoco debe ser un obstáculo para realizarse una colonoscopia. Sí, al final estamos aquí para el bienestar del paciente, ¿no? En todo caso, ¿no? Y claro. Aunque son pruebas un poco más invasivas quizás, pero bueno, pero se intenta buscar
ese bienestar. Más cositas que nos dejemos, Israel. No sé si nos hemos dejado sí, algo. Finalmente, con la colonoscopia, como hemos dicho antes, tenemos la opción de tratar las lesiones que encontremos. Generalmente se hace en el mismo momento de la colonoscopia. Como hemos dicho, el colonoscopio tiene unos canales que permiten introducir unos instrumentos que hacen posible la extirpación, la eliminación de esas lesiones premalignas que son los adenomas. Según el tamaño, pues así se utilizan unas técnicas u otras. Algunas de ellas incluyen el corte, ¿vale? Cortar con un sistema, una especie de bisturí, en realidad es como una intervención a través de un tubo. De un tubo, ¿no? Entonces, al hablar de intervención y de cortar, tenemos en cuenta que la pared del colon tiene unos milímetros, no tiene más que unos milímetros. Entonces, ahí existen un riesgo de complicaciones, que es otro temor que puede tener el paciente. Si yo estoy sano, me he hecho una sangre oculta y me tienen que hacer una colonoscopia, a ver si me van a hacer daño. El riesgo de esas complicaciones son bajas, ¿vale? El riesgo es de perforación, de hacer una pequeña heridita, un agujero en el colon, ¿vale? Que muchas veces se soluciona en la misma colonoscopia poniendo unos clips, que se llaman. Otras veces necesita una intervención quirúrgica. La perforación, la hemorragia, ¿vale? Otro riesgo, al cortar siempre hay un riesgo de hemorragia. Y la otra es un síndrome de pospolipectomía, que es una quemadura térmica que se produce alrededor de los tejidos que están alrededor del colon, ¿vale? La mayoría de esas complicaciones, aparte de ser poco frecuentes, no tienen, se solucionan, ¿vale? Pero evidentemente para evitar esas complicaciones pues se ponen los medios necesarios. Aún así es algo inherente a la práctica médica y a la práctica de la colonoscopia, que una de cada cierto número pues tenga ese tipo de complicaciones, pero realmente son poco frecuentes, generalmente cuando los pólipos son de mayor tamaño y con otro tipo de circunstancias. Esas son, con todos estos comentarios, disipar esas nubes que pueden tener los ciudadanos a la hora de realizarse una colonoscopia. Yo creo que sí, que a muchos se nos hace muy cuesta arriba cuando nos dicen que nos tenemos que enfrentar a una prueba de este tipo. Por un breve resumen, Israel, importancia de este cáncer, incidencia sobre todo en esa población mayor, preferiblemente en hombres, vida saludable como principal prevención y luego tranquilidad ante todo, no alertarnos en exceso y si vemos algún síntoma, acudir a nuestro médico, ¿no? Efectivamente, y participar en esta opción que tenemos, que la hemos venido reclamando desde hace muchos años, los digestivos, porque sabemos que salva vidas. Ya está puesto en marcha en nuestra comunidad autónoma, pues participemos. Llega una carta, nos ofrecen la sangre oculta, si sale positiva no alarmarnos porque solo en un pequeño porcentaje o un porcentaje determinado puede haber lesiones y después la colonoscopia pues le puede salvar la vida, porque si detectamos una lesión premaligna nunca tendrá un cáncer y si tiene un cáncer y lo detectamos precozmente pues se puede curar. O sea que anima a participar en el cribado poblacional. Pues desde aquí animamos también a que se participe. Muchísimas gracias, Israel, por aclararnos y todas estas dudas que teníamos acerca de esta enfermedad, que seguro que ha ayudado a muchos espectadores a que se aclare. Gracias a vosotros. La semana que viene hablamos de cardiopatía isquiémica, así que podrán enviarnos si quieren sus dudas, sus consultas a los correos electrónicos que van a ver en pantalla y también con el hashtag que vamos a poner para el programa, para La Salud es lo Primero, que hemos iniciado con Israel. Muchísimas gracias por todo. De nada. Y nos vemos en próximos programas. Efectivamente, muy bien, gracias. Gracias.